Entonces, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy con ustedes para presentarles el primer evento de la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis Conductual Aplicado, OMPAC, con el webinar Análisis Conductual en México y en el mundo, avances y prospectiva, con el invitado de honor, el Dr. Neill Martin, director de Desarrollo Internacional del Behavior Analyst Certification Board. Estamos muy emocionados de tener a Neill con nosotros hoy para compartir sus conocimientos y experiencia en lo que respecta al análisis conductual aplicado alrededor del mundo, los desarrollos actuales y las direcciones futuras. Creemos que esta presentación será una fuente de inspiración y motivación para nuestro equipo y para todos aquellos que comparten nuestra pasión por el análisis conductual aplicado. Como muchos de ustedes saben, el Behavior Analyst Certification Board es la organización más relevante a nivel mundial en lo que se refiere a la certificación de analistas conductuales. Para OMPAC ha sido muy importante contar con el acompañamiento y asesoría del Dr. Neill Martin, quien ha sido una pieza clave en el desarrollo del análisis conductual en el mundo. Y bueno, me voy a permitir presentar brevemente al Dr. Neill Martin. El Dr. Martin fue uno de los primeros BCBAs en el Reino Unido y fue uno de los primeros ABA Lectures Cooperative que desarrolló la primera secuencia de cursos aprobadas por el BACB en el Reino Unido y la primera fuera de Estados Unidos. Trabajó de manera independiente durante muchos años, enseñando en una serie de secuencias de cursos aprobadas por el board, ayudando a establecer estas secuencias aprobadas alrededor del mundo y supervisando a los estudiantes y asesorando a distintas organizaciones y familias, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Ha publicado investigaciones en revistas muy importantes en el área, como son el Journal of Applied Behavior Analysis, The Behavior Analyst, Research in Developmental Disabilities y el Journal of Autism and Developmental Disorders. En abril de 2015 se convirtió en el director de Desarrollo Internacional del BACB para ayudar a avanzar la misión del board en términos de creación y difusión de estándares profesionales, ayudando en diferentes países a buscar el reconocimiento nacional y la regulación de los analistas del comportamiento. Entonces, sin más preámbulo, cedemos la palabra al Dr. Neill Martin. Thank you, Neill. Let me start again. So good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are listening to this. Voy a estar traduciendo para el Dr. Martin. Bienvenido. Y los está saludando a todos. I am the Director of International Development for the BACB, and I'm going to share some of the context for the work that the BACB is now involved in and my work specifically. Soy el director del Desarrollo Internacional del BACB y les voy a compartir un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo en estos momentos. But let me start by giving a little bit of context about why I'm talking about this. Iniciaré dando un poco de contexto del por qué estoy cubriendo este tema. So 3 years ago now, the BACB announced that it would no longer be offering certification around the world. Hace 3 años, la BACB anunció que ya no iba a ofrecer certificaciones alrededor del mundo. And indeed, from the beginning of this year, we no longer accept applications from anyone other than those that reside in the US, Canada, the United Kingdom, and Australia. Y efectivamente, a inicios de este año ya no aceptaron solicitudes de certificación de aquellos que residen fuera de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. And there were many, many, many reasons for that decision, which I'm not going to talk about tonight. Y hubieron muchas razones para tomar esa decisión, las cuales no voy a cubrir todas en esta sesión hoy. Oops, sorry. But part of the context for the decision was that over the 23, 24 years that the BACB has been in operation, it has had very little impact on many, many countries. Parte de la decisión tomada fue que en los 23 o 24 años que lleva activo no ha tenido el impacto deseado en muchos países.
So in fact, to date, there are only 18 countries that have more than 50 certificates. Al día de hoy, solo hay 18 países que tienen arriba de 50 personas con certificación. Other than, of course, the US, Canada, Australia, and the United Kingdom. Aparte de los países ya mencionados. And those countries are listed here. But what you can see is after those 18 countries, the remaining countries have very, very few certificates indeed. Esos países los pueden ver en la gráfica, pero el resto de los países que tienen arriba de 50 tienen muy pocos analistas de la conducta certificados. And there are actually 36 countries that only have 3 or fewer certificates. Hay 36 países que tienen 3 o menos personas certificadas. So for multiple reasons, I suspect the BACB certification has not really gained much traction with the world in general. Y hay diversas razones por las cuales la BACB no ha tenido el auge esperado en todos estos otros países. And that really makes sense, because why would a country have the profession emerge and be recognized and regulated on the basis of a third-party credential from the United States? Y eso hace sentido porque sería muy difícil que cada país fuera regulado por uno mismo. Sorry, excuse me. Okay, so also from the beginning of last year, we no longer offered the exam in languages other than English. También desde el inicio del año pasado, 2022, ya no se ofrece el examen de BACB más que en el idioma de inglés. And the reason for that decision to be 1 year earlier is because we switched from the 4th edition to the 5th edition task list for our examinations. Y el motivo de este cambio fue que se cambió la edición de la lista de tareas de la 4ª a la 5ª. And it would have been a huge amount of effort and resources to translate the exam just for 1 year's administration. Y hubiera sido muchísimo esfuerzo traducir todo el examen basado en la nueva lista de tareas solo para 1 año. But the most important aspect of the announcement that we made, which I think was overlooked after people read the first 2, was this last one about international assistance. Pero el mensaje más impactante fue este último sobre el apoyo internacional. So what we said at that time was that effective immediately, we would offer support and resources to help countries develop their own standard systems and certification, if that's what they wanted. Lo que anunciaron en ese momento era que la BACB iba a ofrecer apoyo a aquellos países que estuvieran interesados en desarrollar su propio sistema de regulación. And that is what I have been doing for the last 3 years. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos 3 años. So the kind of supports that we offer really depend on what the different countries need. El tipo de apoyo otorgado ha sido personalizado de acuerdo a la necesidad de cada país. Because some countries have a well-established critical mass and professional infrastructure, and others do not. Porque algunos países tienen un cuerpo de profesionales o infraestructura mejor desarrollado que otros. But some of the supports that we have offered include things like looking at national regulatory frameworks within countries. Pero parte del trabajo que han hecho es ver marcos de... can you repeat the last one? I'm sorry. Frameworks. Looking at different national regulatory frameworks to see how to design something that would fit with the country's laws and regulations.
viendo marcos regulatorios nacionales para ver qué es lo que mejor queda para cada país. And then additional guidance on professional infrastructure development. Y guía adicional para el desarrollo de infraestructura nacional. Or just simply how to develop standards for training and experience for behavior analysts. O simplemente desarrollar estándares para entrenamiento o enseñanza para analistas de la conducta. But for some countries that are ready for it, the consultation has been about developing their own credentials. Pero para algunos países ya ha sido la guía a desarrollar sus propias credenciales. Or very specific support around, for example, how to write good examination items to develop an exam. O también guía para cómo desarrollar unos exámenes en su país. So in the last 3 years, I have been in contact with, well, this slide says 76 countries. This is slightly out of date. This is actually 80 countries in the last 3 years. En los últimos 3 años he estado en contacto, aunque esta diapositiva diga 76, he estado en contacto con 80 países. And this has been meeting to discuss some of those supports that I just mentioned. Y esto ha sido reunirme con ellos para ver cómo puedo apoyar. But my guiding framework, the BACB's guiding framework to help and offer support to countries is really based on these features. El marco orientativo para apoyo de la BACB está basado en las siguientes características. And so working backwards, if you like, the first is that behavior analytics service provision really ought to be regulated. Si vamos de atrás hacia adelante, el primer punto es la prestación de servicios de análisis de conducta debe regularse. But in order for it to be regulated, first there needs to be some professional recognition of the profession. Pero para que se pueda regular, primero debe de haber reconocimiento profesional. And to get recognition requires that there be agreed national standards. Y este reconocimiento requiere normas nacionales. And getting agreement on that obviously requires consensus from the behavior analytic community within a country. Y este acuerdo requiere consenso de la comunidad analítica de conducta y el apoyo de las principales partes interesadas y organizaciones. And that includes, of course, support from other key stakeholders and organizations and so on. Y esto incluye también apoyo para la infraestructura profesional, incluida también en formación universitaria y apoyo para otras personas involucradas. And all of this requires that there is some kind of existing professional infrastructure, including the availability of university training. Y todo esto requiere una infraestructura profesional, incluida la disponibilidad de formación universitaria. And that is often the starting point for people that contact me when I find out there is no means of getting postgraduate training within a country. Y este suele ser el punto de partida cuando me buscan sabiendo que no hay una oportunidad de hacer estudios de posgrado en ciertos países. So let me give you a few examples of work that I've been doing with countries or indeed continents, as is the case with the first one. Les voy a dar algunos ejemplos de mi trabajo con algunos países, o en este caso continente, que es el primer ejemplo. So since the BACB made that announcement, this organization was formed, the Pan-African Association of Behavior Analysis. Desde que la BACB anunció este cambio, en África iniciaron el trabajo de Pan-African Association for Behavior Analysis. And with some guidance and support from me, they have established core competencies and now have specific credentials.
Y con mi apoyo han logrado desarrollar las competencias básicas establecidas y las siguientes credenciales. And those are the Pan-African Behavior Analyst and the Pan-African Behavior Technician. Analista panafricano del comportamiento y técnico panafricano del comportamiento. Since the BACB announcement, I have helped and support the community in China create an organization which is a non-government organization, well, a quasi-government organization called the China Credentialing Committee for Applied Behavior Analysis. También desde el anuncio de la BACB he apoyado a China a desarrollar su propio comité de acreditación y es una organización sin fines de lucro. So in China, there is this organization called the China Disabled Persons Federation that sits at the top of this tree. En China tienen una asociación llamada Federación China de Personas con Discapacidad, que es lo que vemos arriba de este arbolito. And this organization has the responsibility for the 80 or 90 or 100 million people in China with some kind of disability. Y esta organización tiene la responsabilidad de los casi 900 millones de personas con alguna discapacidad en China. And under this organization are two separate organizations that both have been offering behavior analytic training. Bajo esta federación tenemos dos asociaciones que han estado promoviendo la práctica de análisis de la conducta. But they have been doing this independent of one another. Pero lo han estado realizando de manera independiente. And one of these has its own ABA professional committee and autism professional committee. Y uno de ellos es el comité profesional de ABA y el otro comité profesional de TEA, trastorno del espectro autista. So the plan was to create one organization that dealt with all things behavior analysis. El plan era crear una sola organización que pudiera llevar a cabo todas las actividades de análisis conductual aplicado. And so we created the China Credentialing Committee for Applied Behavior Analysis. Y así se creó el Comité de Acreditación de China para Analistas de la Conducta Aplicados. And this is the organization that is now charged with responsibility for setting standards and training behavior analysts. Y esta es la organización que actualmente es responsable de entrenar a estos profesionales. But unfortunately, because of the pandemic and because of lockdown everywhere, it's been difficult to obviously go to China to take this forward. Lamentablemente, por la pandemia y el encierro, ha sido imposible visitar a China para apoyar en vivo con este proyecto. But we have met several times online and the plan is to meet again soon to pursue this. Pero nos hemos reunido varias veces en línea y la idea es continuar haciendo estas reuniones para lograr lo que se ha propuesto. Okay, so the next example is work that's happening in Croatia. El siguiente ejemplo es del trabajo que hemos estado haciendo en Croacia. So I have helped design a postgraduate training program for the University of Osijek in Croatia. He apoyado con el diseño de un programa de formación de posgrado para la Universidad de Osijek. And it is a requirement for any postgraduate training and actually probably graduate training that any new programs are mapped against the Croatian qualifications framework. Es un programa básico. El plan de estudios se está elaborando con el marco croata de cualificaciones. But that work has been done, and toward the end of last year, I went there for a one-day conference where we talked about this and told people it was happening. El año pasado visité y di una conferencia para compartir con las personas de Croacia el trabajo que hemos estado haciendo. So this is a work in progress, and I will be going back to Croatia in a few months.
Este es un trabajo que continúa y voy a volver a Croacia en unos meses más. In France, they now have an organization that sounds very similar to OMPAC. En Francia tienen una organización que suena muy parecida a OMPAC. So ONPAC, not OMPAC. And they have already developed an ethics code, knowledge and competency list, and they are preparing their own examination. Ellos ya desarrollaron un código ética, una lista de conocimientos y competencias y están en proceso de desarrollar el examen. And in addition to offering our support and expertise with all of this, we've also given them some financial support to help with this. Adicional a toda la guía que se le ha dado a Francia en este proyecto, también hubo un apoyo financiero por parte de la BACB. And they have 3 credentials. Tienen 3 credenciales. So certified behavior analyst grade A, certified behavior analyst grade B, and behavior analysis technician. Analista del comportamiento certificado grado A, analista del comportamiento certificado grado B y técnico en análisis del comportamiento certificado. So this has been very successful and very quick. Esto ha sido de mucho éxito y muy rápido. And I will be going there in June to speak at a conference and disseminate more information about this. Y estaré visitando a Francia en junio para dar una conferencia y continuar diseminando información. I have actually been working with individuals in India since about 2010, I think. También he estado apoyando a individuos en India desde alrededor del 2010. And rather unusually, the profession is now recognized in India in advance of there even being any university training courses. Y la profesión se ha reconocido en India dentro de diversas clases y cursos. So the Indian Parliament in 2020 published a list of its health care professions. El Parlamento de India en el 2020 publicó una lista de profesionales de la salud. And there's one section called Behavioral Health Sciences Professional, and that now includes behavior analyst, or actually behavioral analyst, but that's okay. Y hay una sección que se llama, you said behavioral health. Yes, the section is Behavioral Health Sciences Professional. Okay, ciencia de los profesionales de la salud. ¿Sí? Ciencia de los profesionales de la salud. And that includes, for example, psychologists, but it also now includes behavior analysts. Y esto incluye psicólogos, pero actualmente también incluye analistas de la conducta. So it's being recognized, but there isn't any way to become trained. So now we have to go back and fill in the gaps and start some postgraduate training programs in India. Ahora que ha sido reconocido la profesión de análisis de la conducta, hay que llenar ese hueco y empezar a desarrollar programas de entrenamiento para estos profesionales, un programa de posgrado. And I have contacts with the Association for Behavior Analysis India and the India Autism Center to help me do that, or at least I hope they will help me do that. Y actualmente está en contacto con la Asociación de ABA India y el Centro de Autismo de India para que le apoyen con este proyecto. A few months after the BACB announcement, I was approached by some behavior analysts in Indonesia. Días después del anuncio de la BACB, se me acercó un profesional de Indonesia. And I told them that really what needed to happen is they needed to try and start some postgraduate training program or programs. Y lo que les dije fue que deberían empezar unos programas de entrenamiento a nivel licenciatura o maestría.
At the next meeting, a few months later, they told me they had identified a university. Semanas después le dijeron que ya habían identificado una universidad. At the next meeting, I met with them and the university said it was really interested. En la siguiente reunión nos reunimos con la universidad, quien estaba muy interesada en este proyecto. And I presented to the university about why it was important to do this. Y presenté a la universidad la importancia de hacer esto. At the next meeting, the university announced that they were going to start a postgraduate training program in behavior analysis. En la siguiente reunión dijeron que no iban a empezar un programa de análisis conductual aplicado. And at the next meeting, they launched the program. And then, I'm sorry, I got the wrong idea. I thought you said they did not. They said they weren't starting the program. They said they were interested and they started the program, right? Okay, I'm sorry about that. Estaban interesados, una disculpa por el error en la traducción. En la siguiente reunión dijeron que sí querían introducirlo y ya se empezó ese programa. So this all happened within about 8 months, and they now have an applied behavior analysis supervisor certification program. Todo esto pasó dentro de 8 meses y actualmente ya tienen un curso de supervisión de análisis conductual aplicado. And I'm looking forward to going to Indonesia to see how this is all going. Y estoy emocionado de visitar Indonesia para ver cómo está yendo todo esto. Israel has 2 separate behavior analysis organizations. Israel tiene 2 asociaciones de análisis de la conducta separadas. The Israel Association for Behavior Analysis and the Israel Association for Certified Behavior Analysts. La Asociación Israelí para el Análisis de la Conducta y la Asociación Israelí de Analistas de Conducta Certificados. Neither organization has previously worked with one another, and they have traditionally disagreed with one another. Estas organizaciones no habían trabajado juntas y de hecho habían tenido desacuerdos entre ellos. So my work here is to get them to agree to create one organization and work together. Mi trabajo aquí es convencerlos de crear una sola organización y trabajar juntos. And there have been a number of meetings about that have been very positive. Ya han habido un gran número de reuniones alrededor de este tema. But sometimes these things can happen very quickly, as in Indonesia. Sometimes it takes a very long time. Algunas veces todo este proceso puede ser rápido, como en Indonesia, pero otras veces puede tardar más. I went to a conference in Malaysia just before the BACB announcement and talked about the importance of starting university training. Fui a una conferencia en Malasia antes del anuncio de la BACB y di una conferencia para compartir la importancia de iniciar un programa en el país. And since that time, the then Malaysian Association for Certified Behavior Analysts has been simply renamed the Malaysia Association for Behavior Analysis. Y desde ese entonces, la Asociación Malasia de Analistas del Comportamiento Certificados pasó a llamarse Asociación Malasia de Análisis del Comportamiento. And that group has been working on the standards for training and experience, and even developing a certification system and exams to go with that. Y este grupo ha estado trabajando en desarrollar los estándares de entrenamiento y experiencia, incluso también los exámenes. And separately, I've been working with Sunway University in Kuala Lumpur to develop a master's degree in behavior analysis. Y también he estado trabajando de manera separada con la Universidad de Sunway para desarrollar un programa en análisis de la conducta. And that work is actually complete, and the degree program has been submitted to the Malaysian Qualification Agency for final approval.
Ese programa ya está listo y ya se envió esperando aprobación. I have had ongoing contact with the Philippines for 5, 6 years. También he estado en contacto constante con las Filipinas por unos 5 o 6 años. And multiple discussions with the Filipino community, both in the Philippines and around the world. Múltiples discusiones en curso con la comunidad filipina de analistas del comportamiento en Filipinas y en otros lugares del mundo. We have talked to various universities, but university programs must be approved by the Council for Higher Education. Hemos hablado con varias universidades, pero estos programas deben ser aprobados por el Consejo Filipino de Educación Superior. And that is quite a complicated and bureaucratic process. Y es un proceso muy complicado y burocrático. But there is now a private university interested in pursuing this. Pero hay una universidad privada interesada en conseguir esto. And even though that final bullet says there's going to be a conference in April, it's actually in 3 or 4 weeks' time, and I will be going. Oh. Y aunque el último punto dice que habrá una conferencia en abril, será la conferencia en 3 o 4 semanas y estaré asistiendo. So we will be talking about all of this and pursuing this with the university, I hope. Así que estaremos hablando de todo esto y en plática con la universidad. I've also had ongoing contact with Romania for the last 10 or so years. También he estado en contacto constante con Rumania en los últimos 10 años o más. And the ABA Romania Institute has been trying to get recognition for the profession to establish it as being an independent and separate healthcare profession. Y el Instituto ABA de Rumania ha intentado que se reconozca la profesión para establecerla como profesión sanitaria independiente. And there has been some progress with that, but also some resistance, particularly from the psychologists in Romania. Y ha habido progreso en este proceso, pero también mucha resistencia, especialmente de los psicólogos de Rumania. So there's still some work to be done, but I go to Romania quite often because also I'm married to a Romanian. Y hay mucho trabajo por hacer todavía, pero yo visito frecuentemente Rumania porque estoy casado con una persona de Rumania. So the United Kingdom, where I live, has been pursuing national recognition and regulation since, well, for about 15 years. Reino Unido, que es donde yo vivo actualmente, ha estado buscando también reconocimiento desde hace 15 años aproximadamente. But in the last month, we found out that we now have recognition for the profession at national level from the UK's Professional Standards Authority. Pero este último mes supimos que tiene reconocimiento y regulación nacionales a través de la Autoridad de Normas Profesionales del Reino Unido. So this organization publishes and accredits the registers of other professions, including psychologists, speech language therapists, occupational therapists. Esta organización acredita y publica registros nacionales para todas las profesiones sanitarias establecidas como terapeutas de lenguaje y otros. In fact, it publishes the registers of about 30 or 40 professions, and now behavior analyst has been added to that list. De hecho, publica de 30 a 40 profesiones diferentes y ahora se está agregando la de analista de la conducta. So we now have both recognition and regulation of the profession in the UK, which is fantastic. Así que ahora tenemos reconocimiento y regulación en Reino Unido, lo cual es fantástico. And then in addition to that, the UK Society for Behavior Analysis is launching its own certification. Y adicional a eso, la UK Society de Análisis de la Conducta está estableciendo normas, conocimientos, competencias y códigos éticos para la acreditación específica de Reino Unido. Okay, here's just a summary table of
some of the things that have happened in the last 3 years since the BACB announcement. Esta es una tabla que resume lo que ha pasado en los últimos 3 años desde que la BACB anunció. So there have been at least 14 new behavior analysis associations created. Se han creado 14 nuevas asociaciones. There have been 4 or at least 4 new postgraduate programs. Se han creado al menos 4 nuevos programas de posgrado. There are 10 that I know about that are in preparation or planned. Hay 10 nuevos programas de posgrado de los que sé que están en preparación o planificados. And I should say this is not 10 programs, this is 10 countries planning programs. Y debo decir, no son 10 programas, son 10 países planeando los programas. We have provided, as in the BACB has provided financial assistance to 5 countries. La BACB ha proporcionado apoyo financiero a 5 países. And I have engaged in what I'm calling peacekeeping activity with 10 countries. Y también he estado involucrado en lo que le llamamos actividad de mantenimiento de la paz con 10 países diferentes. And what I really mean by that is working with different groups who have traditionally not worked together to get them to work together. Lo que me refiero es que he trabajado con grupos que en el pasado no colaboraban y que actualmente lo están haciendo. So, and again, this is slightly out of date. So there's been 75 countries where things have been happening or I've been involved in some way. Y este número ha cambiado un poco, pero aquí hay hasta 75 países en los que se ha proporcionado ayuda. So people often say to me, or they contact me and say, "What? I live in such a country. What should we do next?" Just one. Sorry, Neill, can you repeat that last part? Yes. So when I'm contacted by someone in a country, they often ask me, "Okay, so what should we do?" Cuando normalmente me busca un país nuevo, lo primero que me preguntan es, ¿qué es lo que debo hacer? And I really tell them what I told you near the beginning of this presentation, which is really you need to work through these steps, but start at the bottom and work your way up. Y lo que les digo es lo que compartí con ustedes al inicio de esta presentación. Hay que empezar desde abajo y poco a poco ir construyendo hacia arriba. And I've given you examples of how that's happened in different countries and regions around the world. Y les di ejemplos de cómo ha ocurrido esto alrededor de ciertos países en el mundo. So just a few final thoughts. The world needs more behavior analysts. Algunas reflexiones finales. El mundo necesita más analistas del comportamiento. And of course I would say that because I'm a behavior analyst, but of course we need more behavior analysts. Y claro que voy a decir eso porque soy analista de la conducta, pero como quiera necesitamos más analistas de la conducta. We have a growing list of issues to attend to. Tenemos una lista enorme de problemas a los que debemos atender. So just for example, increase in gambling problems, increase in drug addiction. Algunos ejemplos nada más, el incremento en ludopatía, en problemas de adicciones. A growing elderly population and everything associated with that. Todas las personas que están creciendo y todo lo asociado a eso. And then we have things like climate change and pandemics, and the list goes on. Y después tenemos otros problemas como cambio climático, pandemias, y la lista puede seguir. So we definitely need more behavior analysts. Así que definitivamente necesitamos más analistas de la conducta. And I think it's important that individual countries develop their own infrastructure to support their own training and experience requirements.
Creo que cada país debe desarrollar su propia infraestructura profesional para apoyar y mantener los requisitos de formación y experiencia. The profession will not emerge and eventually be recognized and regulated unless those things are in place within a country. La profesión no va a emerger y simplemente ser regulada sin hacer esta serie de pasos antes mencionada. Because if we want the profession to emerge as a distinct profession, and we want behavior analysts to be recognized and regulated, then all of these things have to be in place, as I've just said. Porque si queremos que se reconozca la profesión, todo esto que mencioné tiene que estar en juego. And as I hope I've shown, the BACB is offering support and assistance including financial assistance if required. Y como mencioné, si es requerido, la BACB está dispuesta a ofrecer y proporcionar asistencia internacional. But of course, what I haven't included in my talk, an example, is what's happening in Mexico. Pero algo que no he incluido en esta presentación es lo que está pasando en México. So now it's time to talk about OMPAC. Ahora es momento de hablar sobre OMPAC. Muchas gracias. You can say that in Spanish. Muy bien. Muchas gracias, Neill. Thank you so much, Neill. Muchísimas gracias al doctor Neill Martin, director de Desarrollo Internacional de la BACB, por la magnífica presentación y también por el respaldo a la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis Conductual Aplicado, OMPAC, en nuestro primer evento, Análisis Conductual en México y en el mundo, avances y prospectiva. Y bueno, reiterar, como muchos de ustedes saben, que el Behavioral Analysis Certification Board es la organización más relevante a nivel mundial en lo que se refiere a certificación de analistas conductuales. Ahora, para OMPAC ha sido muy importante contar con todo el acompañamiento y la asesoría de una persona como el doctor Neill Martin, que ya escucharon toda la trayectoria que tiene, todo el trabajo que ha realizado apoyando otros programas alrededor del mundo. Y en ese sentido les vamos a platicar un poco acerca de lo que es OMPAC. OMPAC es una organización sin fines de lucro fundada en el 2021 y conformada por profesionales apasionados y comprometidos con el análisis conductual aplicado. Tenemos entre nuestros propósitos la diseminación del análisis conductual aplicado y el apoyo a la formación de profesionales. Nos caracteriza nuestra rigurosa formación y experiencia en aplicaciones diversas del análisis conductual aplicado. Nuestra misión es una de guiar a los profesionales del análisis conductual aplicado en México mediante el establecimiento de estándares y la formación especializada para tratar conductas socialmente significativas, ¿verdad? Y nuestra visión es impulsar el reconocimiento del análisis conductual aplicado como una disciplina científica efectiva para ayudar a nuestra sociedad. Y bueno, ahora los propósitos, misión y visión de OMPAC cobran la mayor relevancia en el contexto de que si bien el órgano de la certificación más importante del mundo, que es el Behavior Analyst Certification Board, que tiene casi 200,000 analistas del comportamiento, pero en México somos menos de 20. Otro dato importante es que el 80% de nuestros miembros fundadores cuentan con dicha certificación, lo cual nos permite compartir esta experiencia en el proceso de la certificación y los beneficios para los practicantes y usuarios de hacer la práctica con esos estándares de referencia internacional en nuestro campo. En OMPAC participamos profesionales del análisis de la conducta de habla hispana, mexicanos o estadounidenses con fuertes raíces en México, lo que nos permite tener una aplicación contextualizada de la práctica. Todos estamos comprometidos con la excelencia en el análisis conductual aplicado y trabajamos incansablemente para mejorar nuestra práctica y ampliar nuestros horizontes profesionales.
Nos conformamos por una mesa directiva formada por una presidenta, una vicepresidenta, una secretaria y una tesorera. A su vez, contamos con distintas comisiones como lo son la de educación, comunicación, ética, enlaces y economía, conformadas por analistas de la conducta con amplia experiencia y formación. Ahorita les daremos información sobre las membresías, pero para que sepan qué beneficios estamos ofreciendo a todas aquellas personas que decidan ser miembros OMPAC. Primero, podrán acceder a una serie de beneficios. En primer lugar, nuestra organización ofrece oportunidades de networking con otros profesionales del campo. En segundo lugar, ofreceremos talleres en análisis conductual aplicado para que los miembros puedan mantenerse actualizados en las últimas técnicas y estrategias. En tercer lugar, OMPAC será una plataforma de liderazgo para los miembros, ya que pueden involucrarse en la dirección y gestión de la organización. Además, contribuirán al proceso de certificación que estamos desarrollando. Por último, podrán tener descuentos a conferencias y eventos organizados por OMPAC. En esta diapositiva pueden ver más información. Incluimos un código QR que los llevará a la página. En la pestaña de membresías pueden ver todos los detalles de los 3 tipos de membresía que tenemos. El primero que tenemos es de titulares. Los miembros titulares, esta está dirigida para profesionales practicantes. La membresía de asociados está dirigida para personas en general interesadas en saber más de análisis conductual aplicado. Y la membresía de apoyo o benefactores para personas o instituciones interesadas en ser benefactores de OMPAC. Pueden ver todos los detalles específicos en la página, como acabo de mencionar. Y hablando de descuentos para los miembros, les queremos compartir, ya tenemos separada la fecha de nuestra primer conferencia internacional OMPAC, Análisis Conductual Aplicado a la Educación y Problemas del Desarrollo. Será el 17 y el 18 de agosto del 2023, que son jueves y viernes, en Oaxaca. Neill, are you joining us? Yes, please. Algo de información para todas aquellas personas que están interesados en formar parte de OMPAC. Vamos a estar teniendo webinars aproximadamente cada 2 meses, perdón, cada 2 semanas. Ahorita, el siguiente sería en abril. Y bueno, si quieren pueden tomarle un screenshot de esta página. Como quiera estaremos anunciando mucha más información. También nos pueden contactar para tener sus correos y estarles informando acerca de las pláticas que vienen y de los ponentes que van a estar presentando. Si están interesados a unirse a OMPAC, por favor visiten nuestro sitio web en ompac.mx. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Aquí tenemos todas las redes sociales, si acaso tienen alguna pregunta. Y de nuevo, estamos bastante agradecidos con el doctor Neill Martin por su presencia y gracias a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que estamos viendo. Quiero responder una porque creo que puede ser de interés general. Preguntan que si pueden acceder a las membresías si no tienen certificación. Por supuesto que sí, las membresías son para estudiantes, profesionales que quieran educarse más en el campo de análisis conductual aplicado. Ahorita nuestra meta es dar mucha información, muchos cursos, como ya dijimos. Entonces, cualquier persona que esté interesada puede ser miembro. Muchísimas gracias. Y también veo que hay varios mensajes de agradecimiento, de felicitación al doctor Neill Martin, a OMPAC en general, y personas que piden más información. Entonces pueden encontrar toda esa información en nuestra página web, en las diversas redes que tenemos, Facebook, Instagram, y pues esperamos que se integren a OMPAC.
Y muchísimas gracias a todos por su acompañamiento el día de hoy. Estamos muy felices de que hayan estado con nosotros en este primer evento de OMPAC y los esperamos en el futuro con más información y muchas otras oportunidades para crecer todos y acompañarnos profesionalmente. Muchas luego. gracias. Y les dije al grupo, pero también le digo a la audiencia que Neill Martin está en la hora de Londres y es medianoche. It's midnight for you, Neill. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas Thank you, noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Hasta luego, gracias.